Tengan todos muy buenos días. En esta ocasión vamos a estudiar el sintagma y vamos a clasificar todos sus tipos. He decidido hacer esta clase como un tutorial, ya que estas temáticas son un poco confusas y pienso que la guía pues no está funcionando como todos quisiéramos. Antes no lo hice así porque no tenía esta herramienta. Hace poco compré la licencia de un programa que me permite hacer esto. Muchos dicen que hay versiones gratuitas, pero no las encontré, así que bueno, hay que dar gracias a Dios que tenemos esta herramienta y espero que nos sirva muchísimo más que cómo hemos estado llevando estas clases. A ver, ¿qué es el sintagma? Antes de comenzar, a muchos les enseñaron gramática basándose en sintagmas, ¿sí? Solo quiero decir algo. Nosotros lo vamos a ver simplemente en esta sesión. Nosotros vamos a utilizar la gramática tradicional para hacer el análisis sintáctico. Sin embargo, en nuestros sílabos está este contenido, así que lo vamos a simplemente a dar un vistazo panorámico. Nosotros no vamos a analizar con este método, vamos a analizar con el método de la gramática tradicional, ¿sí? Veamos. Clasificación de los sintagmas. Existen 5 sintagmas: el sintagma nominal, el sintagma verbal, el adjetival, el adverbial y el preposicional. Se dice que se denominan sintagmas porque depende su nombre del núcleo. Depende el nombre del núcleo. Si por ejemplo el sintagma tiene como núcleo un sustantivo, es nominal. Si tiene como núcleo un verbo, es verbal, y así sucesivamente. El único de los sintagmas que no tiene un núcleo es el sintagma preposicional. Él no tiene núcleo. Lo único que tiene es un enlace, y ese enlace es una preposición. ¿Qué es el sintagma? Se dice que son palabras o conjuntos de palabras que cumplen una función dentro de la oración o dentro de un sintagma mayor. Esto quiere decir que un sintagma puede ir dentro de otro. Por ahí tengo un ejemplo de estas muñequitas rusas que se pusieron de moda para el mundial, ¿verdad? Donde quiero hacer el paralelismo en que un sintagma puede ir dentro de otro sintagma y este sintagma puede ir dentro de otro. Si ustedes ven la estructura de estas muñequitas, funciona básicamente igual. Hay una muñeca más grande en la cual se esconde una muñeca más pequeña, y en esa muñeca más pequeña se esconde otra y así. Eso es un sintagma. Podemos tener varios sintagmas dentro de un sintagma mayor, y así sucesivamente vamos a ir sacando los sintagmas hasta que tengamos un sintagma menor. Comencemos. 1. Sintagma nominal. Su núcleo es un sustantivo o un pronombre. Su núcleo es un sustantivo o un pronombre. Ya sabemos que la función del pronombre es sustituir al nombre, por lo tanto tiene lógica que su núcleo también pueda ser un pronombre. Analicemos entonces la estructura del sintagma nominal. Se dice que su núcleo siempre será un sustantivo o un pronombre, y en algunas ocasiones esta estructura del sintagma nominal tendrá que ayudarse de un determinante. A este determinante se le reconoce como actualizador. Veamos los ejemplos. Ricardo ríe solo. En esta ocasión, si ustedes se fijan, he marcado Ricardo como sintagma nominal. Inmediatamente me pregunto qué tipo de palabra es Ricardo. No sé si ustedes se acuerdan, pero en las clases pasadas estuvimos estudiando el sustantivo. De hecho, tienen la capacidad hasta de clasificar el tipo de sustantivo. Todos sabemos entonces que Ricardo es un sustantivo propio. Por lo tanto, este es un sintagma nominal, porque está compuesto por un sustantivo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte de la oración. Ríe solo.
¿Por qué no he marcado ríe solo? Pues porque me doy cuenta que ríe es un verbo, por lo tanto, eso daría paso a otro tipo de sintagmas. Veamos el ejemplo con pronombre. Yo quiero café. Voy a analizar qué tipo de palabras tengo para poder encontrar el pronombre. De inmediato encuentro que yo es el pronombre y marco como sintagma nominal. ¿Por qué no marco quiere café? Quiero café porque quiero es un verbo, por lo tanto indica que eso pertenece a otro tipo de sintagma. Veamos la siguiente oración. El gato duerme mucho. Aquí cumple la función cuando el núcleo se auxilia de un determinante o actualizador. Veamos. Gato es un sustantivo común. Él es un determinante, por lo tanto, hace la fórmula perfecta de la estructura de sintagma nominal con determinante. El gato, determinante, sustantivo nombre, por lo tanto, sintagma nominal. ¿Por qué no marco duerme mucho? Porque duerme es un verbo, lo cual introduce a otro tipo de sintagma. Ahora veamos el sintagma adjetival. Su núcleo será un adjetivo. Adjetivo calificativo. Ya sabemos qué tipo de palabra es un adjetivo. Aquello que nombra las cualidades o las características de un sustantivo. Estructura adjetival. Estructura del sintagma adjetival. Su núcleo es un adjetivo calificativo y a veces se auxilia de un modificador cuantificador. De entrada les advierto que el modificador cuantificador siempre será un adverbio. Veamos los ejemplos. Muy miedoso. Si bien es cierto, esto no es una oración, ustedes ya saben que lo ponemos porque este tipo de sintagma, el sintagma adjetival, siempre va inmerso en una oración. A ver, muy miedoso. Tengo el modificador cuantificador, que es un adverbio, y tengo el núcleo, que es un adjetivo. Por lo tanto, estamos en esta ocasión frente a un sintagma adjetival. ¿Por qué cumple? Tiene como núcleo un adjetivo calificativo y tiene como modificador cuantificador un adverbio. En este caso, muy. Subrayo o marco muy miedoso como sintagma adjetival porque cumple modificador, cuantificador y como núcleo un adjetivo. También habrá oraciones donde tenga un adjetivo y no tenga un modificador cuantificador. Eso no quiere decir que no sea un sintagma adjetival. Siempre será un sintagma adjetival, ya que morfológicamente pues tengo un adjetivo. Pasemos al sintagma adverbial. Su núcleo es un adverbio. La estructura es, como ya lo dije, tiene como núcleo un adverbio y este también se auxilia de un modificador cuantificador. Ahorita se van a preguntar, pero en este caso los dos son adverbios. Sí, solo que uno funcionará como cuantificador modificador o modificador cuantificador y el otro simplemente hará la función de un adverbio. Por ejemplo, el cuantificador es demasiado y obviamente el núcleo es un adverbio. Veamos. Demasiado tarde. Nosotros ya sabemos que esta proposición o esta frase hace parte de una oración más grande. Sin embargo, lo vamos a ir viendo por partes. Veamos. Es la estructura correcta porque tiene como núcleo un adverbio y tiene un modificador cuantificador. Rayo o marco demasiado tarde como un sintagma adverbial porque cumple la fórmula de la estructura del sintagma adverbial. Veamos el sintagma preposicional. Como les decía desde el principio, no presenta núcleo. Más que núcleo presenta un enlace. Su estructura es enlace. ¿Cuál será el enlace del sintagma preposicional?
pues todas las preposiciones, a, desde, hasta, para, etc. Más un término. En esta ocasión se pone interesante, porque si el sintagma preposicional no tiene núcleo y solo tiene enlace, quiere decir que va a ir constituido por otros sintagmas. A estos otros sintagmas se le denomina término. Veamos en el ejemplo para que nos quede más claro. Ejemplos. Trabajo en esa empresa. Fíjese bien, marco en esa empresa porque acá comienza la preposición. No es un núcleo, es un enlace. Y esa empresa, yo sé perfectamente por la estructura que es un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque tiene un determinante y tiene un sustantivo. Entonces la estructura del sintagma preposicional siempre será, fíjese bien, introducida por una preposición y un término. Los términos pueden ser sintagmas nominales, sintagmas adverbiales y sintagmas adjetivales. ¿Por qué no marco trabajo? Porque trabajo es un verbo, lo que me indica que voy a estar frente a otro sintagma. Por acá tengo otros ejemplos. Cuando el término es un sintagma adjetival, está de listo. Sé que es un sintagma de listo, sé que es un sintagma preposicional porque está introducido por la preposición de, y sé que listo es un adjetivo. Término de sintagma adverbial viene de allí. De allí es un sintagma adverbial, de allí es un sintagma preposicional porque está introducido por la preposición de y yo sé que allí es un adverbio. Ese entonces será el sintagma preposicional. No tiene núcleo, tiene un enlace, el enlace siempre será una preposición y le seguirá un término. Este término puede ser un sintagma nominal, un sintagma adverbial y un sintagma adjetival y tiene esta estructura. Pasemos entonces al último de los sintagmas, el sintagma verbal. Su núcleo es el verbo o una perífrasis verbal. La clase pasada estudiábamos la perífrasis verbal. ¿Qué es la perífrasis verbal? Pues no es más que la unión de dos verbos que funcionan como una sola acción. La estructura es, su núcleo siempre será un verbo o una perífrasis verbal. Y antes o después, depende cómo haya sido construida la oración, después de marcar el núcleo, posteriormente lo que vamos a encontrar será otros sintagmas que le siguen. Veamos. César escribió una carta. Voy a marcar escribió una carta porque el sintagma verbal incluye toda la frase. Podría ser como un símil, así como César podría ser en la gramática tradicional el sujeto, escribió una carta vendría siendo el predicado. Entonces vamos a decir un paralelismo, espero que no se confunda. Los sintagmas nominales vienen siendo a veces los sujetos y los sintagmas verbales vienen siendo lo que podría ser un predicado. Por eso lo voy a marcar todo. Escribió una carta, sintagma verbal. ¿Cuál es el núcleo del sintagma verbal? Pues obviamente el verbo, y el único verbo que tengo en esta oración es escribió. Aquí tengo el núcleo. Aquí pues ya tengo otro sintagma. Aquí donde ya pueden irse imaginando las muñequitas rusas para que ya tenga sentido ese ejemplo. Quiere decir que dentro de un sintagma puedo tener otro sintagma. Y podría tener otro sintagma y podría tener otro sintagma. A ver, estoy comiendo muy delicioso. Todo el sintagma verbal es estoy comiendo. Podría ser como el predicado aquí. ¿Quién es el sujeto? Pues estaría Tácito acá.
yo estoy comiendo muy delicioso. En este caso es una perífrasis verbal porque estoy comiendo son dos verbos unidos y pues están en una acción continua. Y muy delicioso sería otro sintagma dentro de un sintagma. Vean. Ahora, para que tenga sentido lo de las muñecas rusas, quiero que vean cómo acá tengo un sintagma verbal y dentro de este sintagma verbal tengo un cuantificador y tengo un adjetivo calificativo, por lo tanto me daría un sintagma adjetival. Es lo mismo que pasa acá. Tengo un sintagma que podría ser un verbal y dentro de ese sintagma verbal podría tener un sintagma adjetival. Imagínense que dentro de ese sintagma adjetival tuviera un sintagma preposicional y dentro de ese preposicional tuviera un sintagma nominal. Pues así funciona. Decíamos que un sintagma puede pertenecer a un sintagma mayor y así poderlo ir analizando hasta llegar a la última parte de la oración. Aquí está el caso. Mi trabajo favorito está cerca de tu oficina. Puse esta oración porque yo tengo varios trabajos. Me cuesta ganarme el dinero. Vea, mi trabajo favorito está cerca de tu oficina. Inmediatamente voy a comenzar por las partes más grandes. Voy a marcar el sintagma nominal. Es mi trabajo favorito. Cumple, fíjese, la función. Tiene un determinante, ¿sí? Tiene un sustantivo, por lo tanto tengo un núcleo. El núcleo del sintagma nominal en esta ocasión es la palabra trabajo. Y dentro de este sintagma nominal voy a abarcar favorito porque yo sé que favorito en este caso está modificando a trabajo, ¿sí? Por esa razón es que introduzco en el sintagma nominal favorito, porque esto hace parte de un mismo grupo semántico, es decir, tienen el mismo, están bajo el mismo significado, por lo tanto lo voy a meter en mi sintagma nominal, aunque yo sé que la fórmula de mi sintagma nominal simplemente es el núcleo, que es el sustantivo, y un determinante o actualizador. Fíjense bien, mi trabajo y favorito. En este caso, este favorito está modificando a trabajo. Ahora bien, esto es como que si fuese otra muñequita. Sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque su núcleo pues es un adjetivo. Aquí me faltó colocarle núcleo, pero imagínense lo que ahí está. Esto está aquí. A ver, está cerca de tu oficina. Tengo sintagma verbal porque comienza desde el verbo y abarco todo. Yo sé que después de está, que es el verbo, tengo una cantidad de sintagmas más. A ver, está cerca de tu oficina es el sintagma verbal. Su núcleo será el verbo, que es está. Y dentro de este sintagma verbal tengo un sintagma adverbial. ¿Por qué? Porque cerca es un adverbio. Entonces lo marco todo porque me introduce, fíjese bien, a un significado. Está cerca de tu oficina. Sin embargo, el núcleo del sintagma adverbial simplemente es el adverbio. Y yo sé que el adverbio en este caso es cerca. Ya ustedes estudiaron los adverbios la clase pasada, por ahí califiqué las guías, me hicieron muy bien, por cierto. Sin embargo, dentro de este mismo sintagma adverbial tengo otro sintagma. En esta ocasión tengo un sintagma preposicional. ¿Por qué sé que es un sintagma preposicional? Porque está introducido por una preposición y ya dijimos que el sintagma preposicional no tiene núcleo, sino que solo tiene enlace, porque introduce a otro término. Se le llama término
porque después de la preposición tengo otro sintagma. Fíjense bien, en este caso me fijo la estructura y tengo tu, oficina. Me doy cuenta que tú es un determinante y que oficina es un sustantivo, por lo tanto estoy frente a un sintagma nominal. Voy a marcar el núcleo, oficina, y este sería un modificador o actualizador de oficina. Fíjense bien, mi trabajo favorito, sintagma nominal, está cerca de tu oficina, sintagma verbal. Núcleo del sintagma nominal, trabajo. Dentro del sintagma nominal tengo un sintagma adjetivo que es favorito. El núcleo del sintagma verbal será el verbo. En este caso está dentro del sintagma nominal. Me doy cuenta que tengo un sintagma adverbial. ¿Por qué? Porque está introducido por un adverbio. Solamente voy a buscar el núcleo que es un adverbio y es cerca. Dentro de este sintagma adverbial tengo un sintagma preposicional. ¿Por qué sé? Porque está introducido por la preposición de, y después de la preposición de le sigue el término. Al término tengo que ver la estructura y así colocarle el nombre. Como tengo un modificador o un actualizador, o en este caso un determinante, sé que estoy frente a un sintagma nominal, y este sintagma nominal tiene como núcleo oficina. Vean, como dentro de un sintagma va otro sintagma, va otro sintagma. Fíjense bien en esta estructura porque es la única forma en la que se analiza. Hay que respetar los niveles. Si tienen dudas, pues vengan a ver esta imagen, por ahí les voy a dejar la diapositiva y creo que no van a tener mayor problema. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, la van a hacer de esta manera. La van a dejar en un comentario abajo del Classroom, abajo de la publicación, en el tablón. Van a dejar la pregunta bien hecha, bien redactada. Sé que nos cuesta, a veces nos enredamos todos, yo soy la primera, pero me van a dejar una pregunta bien redactada, obviamente diciéndome lo que no entienden. En la próxima clase, que la haré de esta misma forma para que se entienda mejor, voy a tomar esas preguntas en capturas de pantalla y las iré resolviendo, porque puede ser que la mayoría tenga esa pregunta. Ahora bien, si usted ve en el tablón que otro compañero hizo su misma pregunta, pues ya no la haga, porque tenga la certeza que yo la voy a resolver a manera de retroalimentación la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver la oración transitiva y la oración intransitiva. Antes de comenzar, voy a dar un repaso de esta clase a través de sus preguntas. No me escriba a WhatsApp. Escríbalo públicamente en el tablón para que todos vayamos aprendiendo. Por ahí les voy a dejar un quiz. Así que esto fue todo por hoy. Espero que se haya entendido y que me dejen sus preguntas.